La radio entre 1962 y 1972 por Julián Penagos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con la radio en esta época? Primero hablemos un poquito sobre la... Hablemos un poquito... ¿Sí está? ¿Sí está? Sí. Bueno, hablemos un poquito sobre qué era lo que sucedía para la radio en esa época. Nosotros veníamos de una época de la violencia en donde los medios de comunicación estaban muy reprimidos, tenían muchísima represión por parte del Estado, porque el Estado tenía miedo de que se trataran temas políticos que hicieran que la violencia se tornara muchísimo más difícil de lo que ya fue. Entonces los medios de comunicación en esa época, lo que era prensa y radio, tenían completamente prohibido hablar de temas políticos para no ensalzar los ánimos de los campesinos. Entonces, por un lado tenemos una radio que a partir de esa represión oficial se dedica a temas culturales, de entretenimiento y educativos. Culturales, ellos empiezan a hacer programas musicales en donde empiezan a transmitir música, sobre todo del ambiente nacional, y la radio tiene en ese sentido una función de cohesionador social, porque la música que se escucha en esa época son bambucos, cumbias, joropos, y de parte de la costa y de parte del interior van a ser los pasadores, los pasillos y todo este asunto. Entonces es como un intercambio cultural por medio de la música, a partir de la radio y de lo que transmiten los programas musicales. Por otro lado, en el entretenimiento tenemos la producción de radionovelas, de radioteatros y de programas concurso. Y la radionovela va a ser una de esas cosas que la radio va a sacar del estadio. Inclusive van a ser El Derecho de Nacer, me acordé. El Derecho de Nacer es una de las primeras radionovelas que existen, cuyo libretista fue el cubano Félix Cainet, y va a ser un programa de exportación, es decir, se exporta la radionovela. Va a ser una de las grandes producciones de la radio en los años 60, Calimán, todo este asunto. Y por otro lado van a estar también los programas concursos que llaman muchísimo la atención de las personas. Del lado educativo, la radio se ve como una forma para educar al colombiano, pues sobre todo con los ejemplos, con el esfuerzo de Radio Sutatensa, que lo funda José Joaquín González, el sacerdote que funda Radio Sutatensa. La radio es un gran medio para poder alfabetizar a las personas en Colombia, porque los campesinos tienen radio y llevan radio a todas partes. Y de 1954, que había 500.000 transistores en la radio en Colombia, vamos a 1964, ya había 2.600.000 radiotransistores, y estos radiotransistores los campesinos los llevan a sus lugares de trabajo. Entonces van a existir programas como alfabetismo por radio, matemáticas por radio, bachillerato por radio, primaria por radio, en fin. Entonces eso ayuda muchísimo a alfabetizar a las personas, a alfabetizar a la gente por medio de la radio. Por otro lado, el ambiente de las emisoras es muy, pues bueno, es muy también como un poco característico de la radio colombiana, porque a partir de la época de la violencia, con esas medidas represivas, muy pocas emisoras radiales subsisten, solamente las que hoy conocemos como las más grandes, RCN y Caracol, que se van a fundar en los años 60 a partir de las industrias manufactureras, porque la radio va muy de la mano con los procesos de industrialización del país, y estas dos emisoras van a crecer muchísimo en esa década. RCN, por ejemplo, va a fundar lo que es la transmisión de la primera Vuelta a Colombia por radio. También lo mismo con el Mundial de Fútbol, también se va a transmitir por radio. Es decir, estas emisoras empiezan a crecer muchísimo, tecnológicamente empiezan a avanzar mucho, pero nosotros vemos lo que yo llamaría una crisis radial a partir de que la televisión a finales de los años 60 empieza a tener mucha más fuerza de la que se tenía.
empiezan a desarrollarse más y la radio empieza a casi que como una crisis, porque los programas radiales, radionovelas, radioteatros, programas de concurso empiezan a pasar a la televisión. Y aquí es donde las emisoras radiales tienen que pensar en especializar sus contenidos, y lo van a hacer de dos formas, con programas musicales y programas musicales y programas de noticias, y eso va a empezar a ser muy fuerte cuando empiecen los años 70. Listo, creo que eso es todo. Muchas gracias, profesor. Espero que lo